Ahí, 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 bueno, no sé, además, este, Alfred participó muchísimo con Diego Barbosa, con Roberto Obregón, no sé, hizo cantidad de cosas. Es un tipo súper interesante, pero sí creo que para buscar material no debe ser tan fácil. Bueno, pues a lo mejor alguien más se anima con él. Bueno, entonces yo de una vez tomo a Héctor Famayor. Dale, buenísimo. Entonces, por lo que llevamos, entonces Romy propuso Yusef Merhi, Elena propuso a, se me olvidó el nombre de la artista colombiana. Ajá, hola Constanza, ¿qué tal? Hola, Elena. Sí, había propuesto a Doris Salcedo y A a Doris. Ana Mendieta. Y luego de pensarlo, creo que me voy por Ana, si te parece bien, porque estuve como revisando la obra y sentía que tenía como un punto a explorar, que era su participación o sea, la obra que ella había hecho en Cuba al retorno, ¿no? Que era en espacios naturales y tenía como mucho de una exploración donde hacía como unas figuras femeninas amorfas, anamorfas, que tenían también ese vínculo con lo indígena y me parece interesante. Chévere, está bien, sí. Sí, yo no te respondí en el correo, te lo respondí en la clase anterior, en el video, te decía que estaba bien si Ay, querías agarrar a Doris Salcedo, porque pensé que, pero entendía que ambas las estabas eligiendo porque por vinculación, quizás más Ana Mendieta, con tu propio trabajo como artista, tu trabajo corporal, entonces sí, tiene sentido de que nosotros la semana pasada vimos a Ana Mendieta, por lo que quizás deberás ahondar más en algunos aspectos que te interesen en específico del trabajo de Ana. ok, yo Ay, lástima que el video pasado no lo pude ver, así que ya me pondré al día, perdona con eso. No te preocupes, no hay problema. Eh, Yo quería decirte, Constanza, que me gustaría trabajar con Luis Kamnitzer, si no lo ha elegido más nadie, porque me interesa mucho la cuestión de la didáctica del arte, todo esto, que es la última parte de su carrera en realidad, pero creo que es una cosa en la que quiero profundizar porque lo estoy usando también para mi tesis, entonces buenísimo. si puedo usar él me encantaría. Chévere, seguro. Déjenme ir anotando estos listados aquí. Yo lo tenía anotado los tres primeros, déjenme ver, y añadir estas últimas decisiones. A ver. Ta, 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 ta. Vamos a poner aquí. Entonces, encuentro el documento que tenía antes, pero voy a poner Gabriela, Héctor, Romy Youssef Merhi, Elena, Ana Mendieta y Juliana a agarrar a Luis Kamnitzer. Quería preguntarte una cosa, para la presentación, ¿vamos a hacerlo siempre el mismo horario de clase? Sí, sí. Ah, ok, De hecho, se van perfecto. a destinar las dos últimas clases para sus presentaciones. ¿Qué días serían? Es que no sé si, es que no he conseguido como el Mira, plan de... hoy estamos a 23, nos queda la clase del 30, que es el Ok. próximo miércoles, y luego las dos últimas clases serían el 6 y el 13 de abril. Ok, Eso es antes del Jueves Santo, nuestra última clase. ok. Sería en ese miércoles de Semana Santa. Ah, que por cierto no pregunté si nosotros íbamos a tener clase, yo asumí que sí, que si nosotros íbamos a tener clase esa semana, Gabriel. No sé si me escuchas. Pero ya va, pero ¿serían las últimas clases o después de las últimas clases? O sea, No, después no, del no, no. 13, en las últimas clases. Sí, Ah, ok. sí, porque además ustedes son 10, creo. Sí. Lo que quiere decir es que si a cada uno le destinamos 10, 15 minutos para que hablen, más las preguntas o cosas que puedan ir desarrollando, se van a llevar seguramente las dos clases.
Ok. Sí, yo te voy a pedir si puedo hacerlo cualquiera de los 2 días, pero entre las últimas personas, porque voy a estar trabajando tiempo completo estos días y no sé si voy a llegar a tiempo como a las 7, porque creo que salgo de trabajo a las 7 y mientras llego, sí, Claro. Sí, yo ya te puedo entra anotar como- para el último, para el 13. Lo que sí es que yo les había comentado también la clase pasada que, bueno, esto ya me sucedió también en la cohorte anterior. Todo el mundo quería para la última sesión. No lo Ah, estoy no, pero a diciendo. mí no es tanto el 13, sino como también puede ser la semana antes, pero para la última parte de la clase. Ah, O sea, ok, para llegar un poco más tarde, sí. ok. Sí, sí, no es tanto el Chévere. día, No, no hay sino llegar un rollo. poco más tarde. Sí, lo digo un poco para todos. O sea, Claro, claro. vamos a tener que equilibrar porque no todos van a poder presentarse el último día. Yo sé que Sí, sí, todos sí, quieren tener una semana más para poder preparar material o buscar material. claro. Pero No, bueno, no, me da igual el día, puede ser también el 6, me basta que sea entre las últimas personas de la clase, porque así me da tiempo de llegar a la casa y organizarme un segundo, porque voy a estar trabajando creo que hasta las 7 de la noche, y mientras llego, que es un rollo llegar hasta mi casa, sí, llegaré a claro, las 8 si logro. claro, claro, claro. Eh, Está bien, no hay problema, no hay problema. Gracias. Vas de última. Eh, Llegó Betsabe, que quizás también puede decirnos si ya ha pensado en algo. ¿Cómo, Gabriela? Que llegó Betsabe, Ajá. a lo mejor ella ya ha pensado en su artista, ¿no? Ah, sí. Yo tengo Estamos. el mío también, ya Ah, también. Claudine, tú ya Ay, elegiste. Claudine, ¿verdad? Yo es que estoy anotándolo en la propia lista nuestra para tener. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, había hablado hola a todos primero que Hola. hemos Hola. saludado. Pero Hola. tenía a Eugenio Dito que me había gustado Ah, mucho. Pero yo tenía antes, Constanza, a Ricardo Baum, brasilero. Él es muy contemporáneo, o sea, es de ahora. Entonces no sé si, o sea, no, entre ellos dos, yo preferiría o sea, me gustó mucho el de Deepborn, pero no sé si tú me guiabas un poco en eso, si más o menos. ¿puedes repetir el nombre del artista brasilero que se interrumpió mientras hablabas? Ricardo Baum. Ok. Bueno, la verdad es que yo no conozco la obra de Ricardo Vaz. Baum, con B alta, B de burro, las dos B creo. em, Él hace como unas piezas que son como diagramas y es como mucho también en las acciones que a partir de diagramas va un poco más a, déjame abrir la cámara porque no sé por qué la tengo cerrada, va más como a unas acciones sociales, entonces, sí, aquí lo estoy revisando. Em, si quieres bueno, anotamos a Eugenio, que me gustó no, mucho. pero a ver, yo no tengo rollo mientras que ustedes vayan ¿cómo se dice? Es decir, a mí lo que me interesa es saber con esta presentación, más allá de que ustedes presentan al artista, es que ustedes entiendan o logren identificar por qué en esas propuestas se puede hacer un rastreo de estrategias conceptualistas. ¿Por qué podemos llamar a esos artistas artistas conceptuales? Si tu propuesta parte del hecho de que Ricardo Bausman tiene una aproximación conceptual a la obra de arte, usted me lo va a explicar y usted me Se lo va lo a vendo, se los vendo. usted me lo va a vender perfectamente. Yo no tengo problema. Ok, Ok. buenísimo. Bueno, entonces yo te anoto a Ricardo Bausman. Gracias. No, a ti. Ok. Y, ok. ¿Quién más por ahí ha elegido artista? Más nadie. Bueno, hasta ahora van Yusef Mergi, Héctor Femayor, Ana Mendieta, Luis Kamnitzer y Ricardo Bausman. Pero Hoy, Félix, que a lo mejor Félix. Yo aún no he elegido, pero podrías darme para hoy y yo te paso por mensaje luego para escoger bien. seguro,
seguro. Sí. Te pediría Lo que que lo sí hagas va a por el tener que WhatsApp decirme- para yo ponerlo también, ¿oíste? Porque le voy a Dale, poner por el entonces grupo. para que todo el mundo identifique que ya hay Exacto. artistas tomados. y tal. Sí, igual vamos a tener que entrar a la pelea con cuchillo, decidir quién es el que va para el, quiénes van para el 13 y quiénes son los que van para el miércoles anterior, porque bueno, eso sí hay que definirlo lo más pronto posible, sobre todo para que ustedes puedan revisar su material e ir preparando la presentación, ¿no? Pero bueno, si no hay ningún otro comentario acerca de esto, yo empezaría a compartir pantalla. Hoy lo que les comentaba antes es que lo que les voy a mostrar hoy es material en torno a Acciones Frente a la Plaza, que fue una actividad de performances desarrollados en la sala de la gobernación del Distrito Federal, lo que se conocía como el Distrito Federal, al lado de la Plaza Bolívar. En ese momento, en 1981, fue una época, o bueno, digamos, desde finales de los 70, 79, 80, ya venía un gran movimiento de performance en Venezuela que se estaba activando gracias a la incorporación de diversos artistas que traían sus experiencias de afuera, que habían participado ya con performances y experiencias corporales afuera. El caso, por ejemplo, de Pedro Terán, que se había formado en Londres, Diego Barbosa, que había desarrollado 2 performances que son como muy... en realidad lo suyo no era un performance, el suyo era una acción, un happening, que fue la Caja del Cachicamo en el 74, y lo había hecho en Londres también, en espacios públicos. Estaba Antonieta Sosa, que había venido de Estados Unidos, se había formado allá, pero además Antonieta, además de la formación de ella, se formó como psicóloga, ella tenía formación de bailarina. Luego Jenny Nan también, que se habían formado en Estados Unidos y habían desarrollado trabajo corporal. Y también dentro de ese grupo Alfred Denemoser, quien es austríaco, pero que ha desarrollado toda su obra aquí, o gran parte de su obra acá, y que en ese momento pasa a formar parte, a activar el panorama artístico venezolano, en donde ya había artistas que estaban trabajando con algunas directrices de lo conceptual. Claudio Perna era uno, Roberto Obregón, quien era colombiano, pero que había desarrollado obra aquí. Se me olvidó también mencionar a Carlos Serpa dentro de los artistas que formaron parte de los artistas del performance de esa época. Y Marco Antonio Etebgui. Marco Antonio Etebgui, que era comunicador social y era actor de teatro. Y estos grupos de performance eran sobre todo, digamos, movilizados o con gran iniciativa, propuestos por Marco Antonio Etebgui y Pedro Terán. Ambos hicieron diversas propuestas, anterior, por ejemplo, a la de Acciones Frente a la Plaza, estuvo una llamada Arte Bípedo. Por ahí debo tener algunas imágenes que no sé si coloqué, creo que no coloqué en esta presentación, porque me interesaba enfocarme más en Acciones Frente a la Plaza. Lo cierto es que esas actividades del performance que se estaban dando en Venezuela, era lo que era considerado arte no convencional. Para nosotros hoy en día el performance o la instalación eran artes, son artes totalmente asimiladas en las que uno pues forma parte del imaginario de uno de lo que es una estrategia para poder materializar la obra. En ese momento estaba desarrollándose con gran ímpetu en todo el mundo el tema de la acción corporal desde finales de los 60, pero sobre todo en los 70, principios de los 80, el performance. Y entonces, institucionalmente, no había todavía un espacio como dedicado a esa idea del performance, y en la Galería de Arte Nacional se habilitaban los espacios de lo que
bueno, la Galería de Arte Nacional ocupando los espacios del Museo de Bellas Artes. No sé si ustedes saben esto, pero claramente la Galería de Arte Nacional cuando se forma, disculpen que haga este inciso, pero es para explicarles, la Galería de Arte Nacional cuando se forma por una iniciativa de algunos artistas y críticos del país, al no tener sede, pues se instalan en lo que es la sede antigua del Museo de Bellas Artes. Y funcionó ahí desde los 70, cuando es creada el 70 y algo, cuando es creada la Galería de Arte Nacional, hasta hace 10 años o poco menos, que se mudaron a la sede que se construyó en donde está actualmente, en la avenida México, con este edificio de Carlos Gómez de Llarena, etcétera, etcétera. Entonces, en ese espacio, que es el edificio antiguo, el edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes, en los pasillos alrededor del estanque de la Galería de Arte Nacional, se desarrollaban estas manifestaciones de arte no convencional, como se le decía en ese momento, o de arte no objetual, que fue una denominación que acuñó el crítico peruano Juan Calzadilla para referirse al arte del performance, ¿no? Arte no objetual. Entonces, en esos pasillos, en un inicio, la Galería de Arte Nacional no permitía, esos eran los espacios en los que se desarrollaban los performances en esa época. Y luego, posteriormente, la Galería de Arte Nacional abre un espacio en lo que era el edificio del Ateneo de Caracas antes, que es el que ahora es el edificio del UNEARTES, al lado, cerca de Plaza de los Museos, en donde se hacían actividades de acciones, performance, etcétera, etcétera. ¿Por qué les estoy diciendo todo este cuento? Porque el que Acciones Frente a la Plaza se propusiera como una acción, como una serie de acciones que se iban a desarrollar en un espacio no museístico, implicaba una serie de factores que para los artistas era interesante, porque era involucrar a público no normalmente acostumbrado a los espacios de arte, no vinculados con la idea del performance o de las acciones, y por tanto, quizás les permitía medir en cierto nivel las reacciones de ese público inocente o de ese público no conocedor a las acciones que ellos estaban proponiendo, ¿no? Entonces, era también como un salir fuera del museo, que esto también es parte de los planteamientos que se dan a partir de los años 70, entre algunos conceptualistas y artistas, en los que se piensa como en los límites del museo, los límites del espacio expositivo. Eso está como dentro de esa reflexión. Entonces, todo ese cuento iba a esto que les acabo de decir. Va con eso. Entonces, si logro abrir la presentación acá, porque tengo abierto como 400 millones de presentaciones de PowerPoint. Acciones Frente a la Plaza, este es uno de los panfletos, no de los panfletos, de los flyers o folletos que se dieron para la invitación del público que iba a asistir. Aquí, si se fijan, está puesta las fechas en las que ellos iban a realizar los performances. Entonces, Alfred Benemoser el 21 y 22 de marzo, Jenny Nan el 18 y 19 de abril, Carlos Serpa. Yo estuve ahí. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve ahí. Carlos Serpa hizo un performance con Blanca Baldó y la ya fallecida, ay Dios mío, esta mujer, la que es Luisa Mosquera, que eran las mujeres más bellas de Caracas en ese momento. Ya. Que bajaba. Yo estuve ahí. Bueno, este performance es ceremonia con armas blancas. ¿Sí te acuerdas de ese performance, Irina? Sí, perfecto. Y bueno, Jenny Nan me encantaba, vi todos los performances de ella de la época. Pues. Qué maravilla. Eso es un gran privilegio, Irina.
Bueno, Sí, bueno, claramente tu mamá estaba en la exacto. curadora, era amiga más cercana de Claudio Perna, o sea, los conocía claramente, eso debe haber Sí, sido sí, súper interesante. justamente, sí, 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 sí. Es una de las cosas que me hace pensar no tomar a Claudio para exponerlo, porque me parece que que no es honesto. Pero sí, sí. Pero no, pero ¿por qué? Yo creo que, bueno, no lo sé, Irina, tú elegirás al que tú quieras, pero yo creo que eso es contar con una ventaja que puede ser interesante, aunque quizás también te aburre porque ya lo conoces mucho, no lo sé, quizás quieras meterte con alguien que, o sea, tiene positivo y negativo. Positivo es que Sí, seguramente tendrás acceso a material o a referencias directas que te facilitarán el trabajo. sí, Eh, claro. y la otra es que si quieres aprender o investigar más de otro artista, pues entonces querrá decir que eh, no tendrás tan a la mano ese material, ¿no? Eso pudiese ser lo contra a ese cambio. Sí, creo que para investigar más, pues, a Claudio Claro, lo conocí todo. O sea, claro, me pero imagino. bueno. Bueno, Claro. perdón, no te interrumpo, pero es No, que no, me no, recordó, o sea, está muy fue bien. como un flashback. No, claro, pero Una pregunta, Constanza, ¿esos performance eran todos de danza o qué técnicas diferentes usaba cada uno? No, no eran de danza. El performance, ninguno era de danza. O sea, yo les comenté lo de la de danza porque Antonieta Sosa tenía formación de ballet y danza, y entonces en sus performances incluía, está siempre la relación o la reflexión en torno al cuerpo a partir de esos movimientos de la danza. Como en el caso de ¿Por qué no?, que es el performance que ella presentó aquí para Acciones Frente a la Plaza. Pero vas a mostrar fotos de cómo era. Vamos a mostrar, les voy a No tratar de tengo idea, mostrar las pues. fotos que conseguí, no se decepcionen porque no hay muchas. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar algunas imágenes de, de los artistas que se presentaron en Acciones Frente a la Plaza, algunas imágenes de las acciones o del registro que se hizo de esas acciones, pero también quizás algunas de otros trabajos, ¿no? En algunos casos, como en el caso de Marco Antonio Tedgui. Marco Antonio Tedgui era, bueno, les había comentado, fue uno de los como propulsores de este evento junto a Pedro Terán. Ellos habían presentado ante Fundarte con esta propuesta de hacer este trabajo de acciones, y quien los estaba acompañando a ellos en ese momento desde la parte curatorial, por decirlo de alguna manera, o el vínculo entre la institución y los artistas, fue María Elena Ramos, quien escribió un texto. Yo ahorita les voy a pasar el link de este. Yo siempre pregunto esto y nunca me acuerdo si yo puedo. Sí lo puedo hacer desde aquí. Les puedo enviar por acá el PDF donde está el texto, el libro de Acciones Frente a la Plaza. El libro de Acciones Frente a la Plaza es un libro que lo hicieron a destiempo, en el 2000 y tanto. Porque nunca, a pesar de que los textos ya estaban hechos y todo eso, en el momento, en los 80, no se publicó después. Entonces, ese texto incluye una reflexión posterior de María Elena Ramos, este texto del que les estoy hablando, del PDF que les iba a mandar, más las propuestas de los artistas, aunque yo, ahorita que no lo consigo, quizás les pueda pasar primero déjenme pasarles, antes de que se me olvide, en este link de Acciones Frente a la Plaza pueden encontrar como desplegado lo que es ese material, en el sentido de que están por partes las entrevistas, están las propuestas de cada uno de los artistas, está el texto de María Elena, hay un texto de Juan Calzadilla. Cuando les dije, ahora tuve la duda, cuando les dije que el que había acuñado el término arte no objetual, ¿quién les dije que había acuñado el término?
Juan Calzadilla. No, ¿ves? Me equivoqué, yo sabía. No es Juan Calzadilla. Juan Calzadilla es un artista y crítico venezolano, no. Es... Dios santo, qué mal. Ahora me vendrá, perdonen, borren eso, no es Juan Calzadilla. Es que se ve que estaba leyendo esto y lo confundí. Lo voy a buscar acá, espérense un segundo. Es Juan Hacha. Es Juan Hacha, gracias. Es Juan Hacha. Ese es. Sí, el crítico peruano es Juan Hacha. Él fue el que acuñó el término arte no objetual. Bien, entonces sigo. Lo que les iba a mostrar entonces es como algunas imágenes de la, porque tengo muy pocas imágenes de lo que fue el performance de Tedgy, y en general, los performances de los que se presentaron ahí. Pero bueno, Tedgy era una artista que estaba, su aproximación a la idea del arte y performance tenía que ver con la idea de comunicación. Y los procesos mediante los cuales elaboraba y desarrollaba la obra, tenía que ver justamente con esa idea un poco de difusión, divulgación, porque además él escribía semanalmente una columna, creo que en el Nacional, acerca de cultura, y hacía todo este tipo de material. Creo que aquí les debo haber incluido alguna imagen, por ejemplo esto, que es como arte de correo, pero en realidad es como también divulgativo, donde hay parte de lo que es la obra, con ideas en torno al arte contemporáneo. Entonces, bueno, era una persona muy activa, involucrada también en el teatro. Esto es parte del performance que hizo el día de su cumpleaños, el 13 de diciembre, en la Galería Arte Nacional, junto a Julie Restifo. Bueno, en esta foto aparece junto a Julie Restifo, que se llamó Feliz Cumpleaños Marco Antonio, en el que invitó a las personas a celebrar su cumpleaños en la Galería de Arte Nacional. Él lo que hace es, en diversos performances, vincular aspectos de lo cotidiano a la relación con el público, y como elaborar historias a partir de eso, que es lo que desarrolló para Acciones Frente a la Plaza con el performance cálculo renal, no, perdón, hospitalización por cálculo renal, que es este que vamos a ver ahorita. Pero la forma de escenificar esto sí que tenía que ver con las maneras propias del teatro. Con la gestualidad propia del teatro, con la escenificación. Ahí había un empleo de ese dramatismo del teatro. Entonces, lo que él presenta para... Yo les había colocado aquí un fragmento de una premisa en donde él explica un poco lo que fue ese performance, el performance de Feliz Cumpleaños Marco Antonio. El hecho de que hoy, 14 de diciembre de 1980, esté presentando mi trabajo en la GAN no significa que me haya divorciado de esta labor cotidiana. Todo lo contrario, estoy feliz porque nunca había celebrado mi cumpleaños en un museo. ¿Qué más arte que la celebración de mis 22 años en un espacio estático? No encuentra el espectador una magia semiológica tridimensional. No se continúa el esfuerzo por mejorar la cara de todos. Claro que sí, todos estamos con el arte y gozamos en él. Y además yo reivindico de nuevo mi imagen de artista predilecto. No se me compra, pero sí se me disfruta por un método de visualización similar al que usted usa cuando lee una revista pornográfica. Entonces, algo que les quería explicar es que se van a dar cuenta que la aproximación de cada uno de estos artistas al performance es diferente. No hay una sola manera de aproximarse a las acciones corporales. Cada uno de ellos se enfoca en aspectos específicos que les interesa, siempre pensando en qué detonar en el espectador, ¿no? Porque estás pensando en
qué es lo que se va a generar a partir de esa reflexión que yo estoy ofreciendo a través de esta acción. Pero hay diferentes maneras de materializar esa propuesta del performance. Ya sea a través de, como en el caso de Marco Antonio Etegui, la involucración, el involucrar una actividad aparentemente cotidiana en un espectro de lo... de un espacio artístico, museológico, ya ahí hay una ruptura de lo que se supone que es arte. Y luego hacerlo con los códigos propios a las artes escénicas. Lo que él presenta, esto es en cuanto a Marco Antonio Etegui, después vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de Antonieta sí que tiene que ver, sí hay está presente en sus performances el trabajo con el cuerpo vinculado también a la danza. En el caso de Carlos Serpa hay un trabajo de orden como ritualístico, igual que en el de Pedro Terán. Se van a ir dando cuenta ahora. Entonces no hay una sola manera. Y el de Alfred, en el que está totalmente, no hay ningún tipo de escenificación, porque no le interesa justamente la separación de la idea de arte y realidad, sino justamente de cuestionar esa idea de realidad. Y lo que presenta, esta es creo que la única imagen que tengo de esa performance que hizo Marco Antonio Etegui en Acciones frente a la Plaza, que se llama Hospitalización por cálculo renal. En el lado izquierdo, como parte del flyer de esa presentación, dice: el extraordinario artista y comunicador Etegui le propone compartir un envío postal tratándose de que el habitante de las ciudades venezolanas, paciente per se de la Asociación de Médicos del Distrito Federal, le dibuje o explique lingüísticamente una nueva manera de operar a los enfermos de cálculo renal. Etegui, en contacto con dicha institución, sería el intermediario entre los pacientes y los médicos. Explique aquí su tesis o antítesis, que el artista o la institución lo recibirá con beneplácito. ¿A qué se refiere esto? Marco Antonio Etegui hace un evento de 3 días en los que va a hablar acerca de una situación de salud que le ocurrió a él tiempo antes, en la que le estuvieron haciendo exámenes y chequeos por un cálculo renal. Él escenifica el primer día del performance con la misma ropa que tenía ese día que él fue a hacerse los primeros chequeos. ¿Cuál fue o sea, se coloca, perdón que me distraje, la vestimenta que él tenía ese día, y va echando un cuento, literal. La propuesta de él es contarle a los espectadores qué fue lo que sucedió ese día en el que a él lo iban a intervenir por un cálculo renal. El segundo día del performance, él vuelve a traer objetos que le fueron entregados en el momento en que él estuvo hospitalizado, en el momento real, por artistas que lo fueron a visitar. Roberto Obregón le llevó unas flores, etcétera, etcétera. Se vuelve a vestir inclusive con la batica que él tenía para el momento en que lo habían hospitalizado. Y le cuenta a las personas todo el proceso del día anterior en el que él había hablado con el público acerca de la hospitalización por cálculo renal. Y se pone encima de una camilla e invita al público a que lo intervengan, a que lo
a que lo liberen, le hagan esa sanación de ese cálculo renal, que es esta imagen que vemos aquí, de estas personas que son parte del público, que están como con esas flores que él había llevado, que eran referencia a las flores que le había regalado Roberto Obregón cuando él estaba hospitalizado, como que se lo van poniendo sobre el cuerpo. Él los invita a que intervengan, hagan esta intervención, pero a través de, que hagan esta sanación, pero no a través de una intervención verdadera, sino que él sea como un mediador entre la acción del curar y lo que es la institución médica. Por eso es que él dice aquí que él va a ser el intermediario entre los pacientes y los médicos. Él va a obtener la cura gracias a esta intervención simbólica que le hacen los asistentes al performance. Que además él, según leí según he leído en la propia propuesta de Teddy, él al final no llega a ser intervenido en la ocasión en la que fue hospitalizado porque el médico logra que él expulse el cálculo a través de la orina. Y en el tercer día, él nuevamente hace un recuento de todas las acciones que se realizaron en el día 2 y en el día 1. Va involucrando al público a través de la narración oral. Entonces, ese es el performance de Marco Antonio Tegui para Acciones Frente a la Plaza. Hay una mezcla ahí entre incluir aspectos de su propia biografía, como por ejemplo en el caso de su cumpleaños, o en la actividad de lo que les mostré antes de Encore. No se los llegué a, no les mencioné el nombre de esta acción, pero esto se llama higiene corporal, mens sana in corpore sano, donde él, en este escenario, que si se fijan, el escenario sí que es claramente una escenografía, no hay aquí aspectos de la cotidianidad, ahí es como el choque, la disrupción en cuanto a referencia y a realidad, ¿no? La realidad del aporte a través de la recreación de un elemento, de una parte de su historia personal cotidiana, y luego la escenifica a través de elementos y de su propio histrionismo, con algo que es claramente una representación, ¿sí? Y en ese caso, entonces, claramente él lo que hace es incluir un aspecto de su biografía, de un suceso, de algo que le ocurrió a él y a su propio cuerpo, en esta obra. Él la está ofreciendo al público. Y está invitando al público a participar en esa acción de recreación de la curación. Este es el performance, son las únicas dos imágenes, esta y esta son las imágenes que tengo del performance que realizó Carlos Serpa para Acciones Frente a la Plaza, que se llamó Ceremonia con Armas Blancas. Carlos Serpa, quien es un artista que se había formado en Italia como diseñador industrial y que había tenido, digamos, ya había empezado a hacer obra en la que él empezaba a integrar un montón de elementos que hacían referencia a lo mágico religioso, a la idea de lo político, a los símbolos patrios, a la idea de lo que se entiende como identidad nacional. Y esos elementos estaban presentes también en sus performances, en donde hacía recreaciones de ritos de sanación a través de los santos. Una figura que usaba mucho era la de José Gregorio Hernández, o incluía la bandera, o términos, o elementos propios de la brujería. Yo no sé si ustedes tienen presente como la obra de Carlos Serpa, que hacía estos grandes ensamblajes o instalaciones en las que había cajas o vidrieras en las que estaban atiborradas de velones,
figuras de yeso de santos, imágenes estampitas, cantidad de elementos que hablaban un poco, eran bastante irónicos con relación a la idea del kitsch y de lo que se asume que es lo sagrado y lo nacional, porque mezclaba mucho la idea de las banderas, la representación, como de esa iconografía venezolana, ¿no? Y eso también lo utilizaba en sus performances, porque rompía de repente figurillas. Yo les voy a mostrar un breve extracto de un performance de él, y el de Jenny Nan, el de Pedro Terán, para que vean un poco a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero en este caso, ya es frente a la plaza, no utilizó como esa parte desacralizadora, de ir en contra de la iconografía religiosa. Lo que él hizo fue, y en esto sí, se maquilló el rostro un poco como para dar esa especie de aspecto ritual que en otros performances después abandona para querer acercarse más a un performance vinculado a lo cotidiano o a lo real y no a lo teatral. Y lo que lee es una serie de textos en los que paulatinamente va como aumentando su tono de voz, ¿no? Y como que las palabras van perdiendo su conexión o su verdadera, lo que podemos identificar como palabras, se van generando como ruidos. Y tenía además una radio al lado de él con música, con unos sonidos mientras él iba recitando esto que aparecía en este texto. Yo les incluí otra imagen de otro performance. Este sí es un performance para la cámara de Carlos Serpa, en el que hay reunidos varios de esos elementos que yo les estoy comentando con relación a la idea de la iconografía, de la bandera. Dice Serpa: el performer se mira en un espejo de mano, solo ve su rostro y el espejo. En el cuello lleva un grueso collar de perlas. Saca maquillaje para los ojos color azul y se pinta los párpados. Saca lápiz negro y se delinea las cejas. Saca lápiz labial y se pinta los labios de rojo. Se mira coquetamente al espejo y la imagen se congela. Se toman las diapositivas del rostro maquillándose y pintándome los labios, como Rosa Lavie en homenaje a Marcel Duchamp con un collar de perlas en el cuello. Y luego abajo dice, este performance que llamó Límites de Reconocimiento 1, no es un disfraz, es una escultura viviente que la cámara fotográfica recoge en imágenes. La música que se escucha es de Brian Eno. Esto me interesaba mostrarles porque aquí hay como una interacción específica con el dispositivo, no tanto con el público, que es otra variante de la performance. Hay acciones que son específicamente para la cámara, en las que hay una acción o un performance que se desarrolla frente al dispositivo y no con público, y que está destinado a que haya un registro de eso, como por ejemplo vamos a ver aquí quizás algunas imágenes de Jenny Nan, y otras en las que las imágenes que se obtienen son registros de una acción que se hizo con el público, como este caso de acciones frente a la plaza de ceremonia con armas blancas. Esta también, que es tomada, no la de la derecha es claramente un retrato que se hizo en el marco de esa performance, mientras que aquí, en el de la izquierda, es claramente un momento de esa performance que fue registrado por el fotógrafo. O en el caso de, por ejemplo, Marco Antonio Teddy, con hospitalización por cálculo renal, en donde hay un registro de la acción mientras está ocurriendo, que no es lo que sucede acá, en donde el artista está accionando directamente con el dispositivo, no con el público. En el caso de Jenny Nan, tienen un trabajo que estaba basado en la vinculación del cuerpo con los elementos
fuego, aire, tierra y agua. Ellos ya habían empezado a hacer un performance, que es uno de sus más conocidos, que se llamó integraciones en agua, en el que ellas están, quizás les pueda mostrar algunas imágenes ahorita, donde ellas están interactuando dentro de una bolsa con agua a modo de vientre materno, ¿no? Pero con ellas desarrollaron diversas acciones en las que interactúan con el medio ambiente, interactúan con estos elementos a través de la tierra, del agua, del aire, y además hacen uso de la fotografía para apoyarse en estas como recurso para desarrollar la obra, como parte de la obra. La performance que ellas presentaron para Acciones Frente a la Plaza se llamó Acción Divisoria del Espacio. Entonces, les voy a leer brevemente lo que ellas ponen en este flyer o folleto que se les entregó a las personas de la acción. Cuerpo, línea, cuerpo, estructuras del simbolismo lineal, estructuras de la acción, simbolismo del espacio, acción divisor del espacio, simbolismos divisores del gestualismo corporal. Dos imágenes detenidas, un punto sobre el espacio se expande. Es un recorrido blanco sobre una horizontal, produciendo una línea digital directa que divide al espacio, al cuerpo, al tiempo, entre estructura y estructura. Surge la acción del concepto en los laterales. 4 enfoques, 4 reconocimientos. Es la confrontación del propio lenguaje, de la acción y el producto que se presenta. Y se detienen las imágenes reales entre las dos estructuras que son los puntos esenciales del principio y final del concepto. Esta idea de las estructuras que vamos a ver ahora y de la línea tiene que ver como del recorrido temporal, del antes y el después, ¿no? Es lo que ellas intentan hacer. Y lo hacen también a través de las imágenes fotográficas. Entonces, vean que en estos folletos, pues algunos de ellos incluyeron cuáles eran los materiales que iban a usar, en qué consistía la performance. Aquí, acción divisoria del espacio por intermedio de una ambientación estructural del espacio, objeto y la integración de 4 puntos de proyección de diapositivas. Haremos un recorrido de 2 puntos paralelos de extremo a extremo, logrando 2 acciones directas entre la obra que se produce al momento del desplazamiento del artista, con una modificación que se realiza al instante que se produce la acción, dividiendo un espacio, formulando el concepto del desplazamiento y la modificación entre acción y inacción. Entonces, lo que ven a la izquierda es como el plano que ellas habían desarrollado, donde se iban a ver las estructuras metálicas, había un metrónomo que marcaba como el ritmo del paso que ellas iban siguiendo, los proyectores de diapositivas que proyectaban las imágenes al fondo cada lado de las estructuras metálicas, y ellas a medida que iban caminando por estas tiras blancas, ellas iban dejando detrás de ellas las Polaroids, porque esas Polaroids tienen las mismas imágenes que van apareciendo en esas proyecciones de diapositivas que se dan en la pared. Hay como un despliegue de acción simultánea en el que la imagen que ellas están representando a través de la acción se van en cierto modo dejando atrás a través de las Polaroids. Ellas las van apoyando en el piso. Esta también es parte de acción divisoria del espacio. Y yo tengo algunas imágenes, esto no, esta es Antonieta Sosa, voy a dejar de compartir esto y mostrarles, a ver, el catálogo, en este catálogo de Ninan, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a verlo en pantalla completa y compartir pantalla. Dios mío, esta barra me tiene la vida triste. ¿Cómo hago para
Ok. Entonces, lo que ven del lado derecho son las imágenes que se estaban proyectando en la pared. Creo que con estas imágenes se entiende mejor el performance, ¿no? Entonces, si se fijan, ellas van poniendo las Polaroids, hay Polaroids detrás de ellas y ellas las van también colocando en esta estructura metálica que está detrás de ellas. Estas ya no pertenecen a la acción que hicieron en Acciones Frente a la Plaza, pero igual les quería mostrar parte del trabajo de Jenny Nan, que es súper interesante, fueron muy prolíficas. Digamos que estas del espacio y las primeras se vinculan con el aire, estas son las integraciones en el agua que les comentaba. Estas también, si se fijan, estas son en los pasillos de la Galería de Arte Nacional, sede antigua, sede neoclásica del Museo de Bellas Artes. Y fueron desarrollando como esa idea en diferentes medios, ¿no? Como en esta, ya se van a dar cuenta, como esta misma idea de la estructura metálica pasa al agua, al fondo de una piscina, entra al mar, como una delimitación de la representación. Y lo hacen además, el registro lo hacen además a través de muy diversos medios. O sea, emplean diferentes posibilidades del medio fotográfico. Y también del video, usaron video también, para registrar. Esta quizás es una de sus obras más conocidas, Transfiguración Elemento Tierra. Las que ellas en el performance se van cada una como untando o ungiendo con esta tierra que luego se seca sobre ellas y que devienen en estas imágenes que luego les toma Carlos Germán Rojas y que además en el performance están incluidas, o sea, está incluida si se fijan, el monitor de atrás, está incluida la imagen del video. Y de hecho cuando se vuelve a montar esa obra siempre se colocan las fotografías de ellas y junto con los dos videos. Y quizás algunas de las que más habrán visto de Jenny Nan sean, no estas, sino las acciones que tuvieron en las Salinas de Araya. Ellas estuvieron un año trabajando ahí, casi un año, haciendo performance con el espacio natural. Y haciendo registro para la cámara. La acción es directamente para la cámara, no hay acción para el público aquí. Entonces, bueno, es el cuerpo en diálogo con las formas del territorio, que era algo, además que ellas estaban interesadas en todo el tema ecológico. Por eso es que abordan la idea de los 4 elementos. Yo después les paso este PDF para que ustedes lo puedan ver, ay Dios mío, lo puedan ver con calma. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Tienen alguna duda con relación a esto? No, una pregunta, o sea, esos performances tuvieron como un auge y después no se hicieron más, o después ellos siguieron haciéndolos, o fue como esos años que nombraste hasta, no sé, hasta el 84, 79, más o menos, ¿cómo definirías esa época? Incluso. Yo creo que el performance en Venezuela tuvo esa época como de mucha fuerza, que además
la época en la que también en otras partes del mundo se estaba desarrollando mucho el performance, y luego recobró como una fuerza inusitada nuevamente hacia mediados de los 2000. Aquí en Venezuela, en el 2010, hubo todo un movimiento de artistas que han desarrollado el performance, no ya estos, porque digamos que ellos que iniciaron con el tema del performance fueron desarrollando luego, aunque el performance estaba incluido dentro de su obra, fueron desarrollando aspectos que incluían en esos trabajos hacia otro tipo de manifestación. Pero hacia el 2010, digamos que desde el 2010 hacia acá ha habido como un grupo interesante de artistas que se han ocupado de trabajar la vinculación con la performance, la acción y el cuerpo. Entonces, sí, eso digamos que no es, en todo el mundo se sigue haciendo performance, pero digamos que que en Venezuela hubo como un interés renovado que se retomó a partir como del 2010, con artistas que empezaron a utilizar el performance como medio. Y, por ejemplo, los otros artistas que comentaba, Marco Antonio Teddy, falleció muy joven, falleció de hecho en una obra teatral, fue homicidio culposo, creo que se le dice así, o sea, nunca se determinó cuáles fueron las causas de cómo fue que esa arma que utilizaron en escena, que se supone que era de salva o con Una balas de salva. bayoneta. ¿Ah? Una bayoneta. Sí, exacto. A él al final cuando lo disparan le alcanza una bayoneta, ¿cierto? Que lo traspasa, por eso es que fallece, ¿cierto? Y la que acciona esa arma fue Julie Restifo, justamente, que era como amiga cercana de él. Estaban ella, Javier Vidal, Marco Antonio Teddy en esta obra de teatro, y bueno, se acciona esta arma o la acciona ella y mata a Marco Antonio Teddy y muere muy joven. Y era como una de los artistas promesas de esa época. En el caso de Pedro Terán, que todavía no hemos visto, que es un artista como súper importante dentro de lo que fue la performance en Venezuela y el conceptualismo, ha desarrollado una obra que, sobre todo después de trabajar con las acciones corporales, empieza a desarrollar esa idea a través de las instalaciones, la vinculación quizás con preocupaciones en torno a el espacio expositivo, lo espiritual, lo simbólico. Hay una serie de preocupaciones que él empieza a desarrollar a partir de lo instalativo. Y que ahora creo que ha integrado últimamente en algunas piezas el tema del performance para la cámara, aunque creo que tiene mucho tiempo que no hace un performance con público. En el caso de Antonieta Sosa también desarrolló una obra como súper importante en torno a lo instalativo, ella desarrolló toda una obra en la que trabaja en torno a la idea de su propio cuerpo, las medidas de su cuerpo, que llamó UNANTO, esa medida de 1,63 de su cuerpo, la determinó como medida para todo lo que hacía. Ella empezó a desarrollar unas sillas, que son estas que les puse yo aquí, que son estas, que se desarrollaron a partir de una especie de sueño que tuvo, y empezó a dibujar estas sillas no como debía, no según su utilidad, como debían aparecer, sino, si se fijan en este dibujo, uno puede ver esas 4 patas adelante. Normalmente cuando uno ve un objeto, uno en perspectiva pues ve una parte escondida, otra parte que se muestra.
Y a partir de esos dibujos, ella empezó a desarrollar estos objetos en los que hay una paulatina progresión de esa misma idea de la silla, que se vincula con su propio cuerpo. Hay un performance que les quería mostrar hoy, pero no sé si nos va a dar tiempo, que se llama Sillas, justamente en el del que se toma este fotograma que está aquí, en el que ella interactúa con estas sillas que ella crea. Y además Antonieta genera toda una serie de obras, yo no sé si yo les incluí aquí una obra de, debe ser que la eliminé, oh, qué terrible. Se las muestro después, que se llama Un Anto, unos 63 metros a la medida de mi cuerpo, en el que ella muestra, quizás se los puedo mostrar aquí. En el que ella va haciendo una progresión de esa medida a través de una... Wow, no lo incluí tampoco aquí, pero me parece súper raro. Debe ser que lo debo haber borrado y no me di cuenta. Bueno, ahorita se los muestro, después les muestro esa obra. En el que ella parte de un plano bidimensional a través de una superficie de unos 63 metros, y va generando poco a poco el volumen, la transformación de ese 1,63 hasta obtener solo una vertical en el que se mide ese 1,63. Entonces a ella le empiezan a interesar temas en torno a la representación del espacial con relación a su propio cuerpo, las abstracciones de esas relaciones de cuerpo y espacio, ¿no? Carlos Serpa pues empieza a desarrollar también todo el tema instalativo, luego sobre todo pintura, no abandona como lo instalativo, pero digamos que ese quizás fue un momento en los finales de los 70, principios de los 80, donde el performance como disrupción, como manera de ocasionar de poner en entredicho lo que era la clásica representación del arte, o lo que se entendía como arte en cuanto al arte como objeto, tenía todo un sentido y era altamente poderoso por ese elemento de construcción de lo que era el pensamiento de qué es arte, ¿no? Y que luego cada uno va teniendo su propio desarrollo en sus propias obras de intereses particulares, que ya aparecían en esas obras, pero que obtienen un desarrollo mucho mayor en obras posteriores. De hecho, ellos de los que te comenté, aparece siempre como ligada a la performance, pero no se desarrollaron otros trabajos, ¿no? El de Antonieta, son las 3:41. Quizás le voy a tener que terminar de dar esto en la próxima clase. El trabajo de Antonieta para Acciones Frente a la Plaza se llama ¿Y por qué no? Yo les puse aquí algunos ejemplos de sus acciones, de este trabajo con las sillas. Esta imagen se ve terrible, que es Conversación con baño de agua tibia, que es una performance en la que ella la van recubriendo con unas vendas, y mientras al fondo se va escuchando una conversación entre Héctor Fuenmayor, y ahora no recuerdo si Abilio Padrón, es otro artista, y a ella le van disolviendo este vendaje con agua. Había una reflexión ahí en torno al tiempo y el tiempo del espectador, pero bueno, me interesaba mostrarles este de ¿Y por qué no? En el que ella hay como hay varias fases de este performance. Uno es antes de la verdadera acción corporal de ella, hay una proyección con un Super 8 de Carlos Castillo, en donde se ve los picos de botella que se ponen en los bordes de las casas para impedir que las personas se metan, que extraños se metan a las casas.
Y era ese Super 8 que había hecho Carlos Castillo, había intervenido también parte del público que había arrojado como piezas de vidrio, que lo habían grabado, y también una actividad en la que habían participado varios artistas, en los que habían lanzado piezas de vidrio, y habían grabado también separadamente el audio de estos vidrios rompiéndose. Se proyecta este Super 8 y inicia la acción de Antonieta, en donde ella trata de equilibrar con algunos movimientos de danza su cuerpo con una copa o con algún vaso de vidrio. Evidentemente el movimiento va a generar que esa copa o ese vaso caiga y se rompa. Entonces es un poco esa reflexión también en torno a al mantenimiento de ese equilibrio como precario, ¿no? Y que puede suceder esta ruptura y hay que convivir con ella. Y mientras ella iba danzando o iba haciendo estos gestos que se vinculaban con la danza, había de fondo una obra musical que había preparado Ricardo Teruel, en la que había insertado también Ricardo Teruel, que es un músico electrónico venezolano. Había incorporado los sonidos de los vidrios que habían grabado en esas acciones que habían filmado con anterioridad. Pero bueno, la obra de Antonieta es bastante, yo aquí les incluí, esto no es de Acciones Frente a la Plaza, pero es digamos una performance muy conocida de Antonieta llamada Del cuerpo al vacío, del año 85, en el que ella, hay 3 fases de esta performance, en donde ella va interactuando con el público y su cuerpo, simulando diversas fases en las que se va despojando como de la animalidad para como atender a lo meramente espiritual, ¿no? En la primera parte como que si se fijan, está como balanceándose en este andamio, como una la imagen de referencia de ella era la imagen de una pereza, que se iba balanceando entre estos andamios. Luego la segunda parte es ella vestida de rojo con la cara que se ha pintado, en el que ella empieza a interactuar con su cuerpo en este fondo rojo en lo que es el estanque de la galería museo, de la sede clásica del Museo de Bellas Artes. Y la última parte en la que ella, ya despojándose de todos estos elementos, simplemente se viste de blanco y maquilla su rostro de blanco. Entonces hay como un despojamiento de estos elementos hasta llegar a esta, tal cual como su obra, ¿eh? como en las otras obras que va desarrollando, en la que ella paulatinamente se va desprendiendo de los elementos que desde el punto de vista de representación aluden directamente a la imagen y se va volviendo una abstracción, o más bien a una imagen abstracta. Esto que les muestro aquí es algunas imágenes de Diego Barbosa, de la Caja del Cachicamo, que es, digamos, como uno de los referentes fundamentales dentro de estas acciones colectivas. Esta fue realizada aquí en Venezuela, en el Parque del Este. Si se fijan, está la concha acústica ahí, en donde las personas, había estas cajas con estas telas en donde las personas tenían que pasar, y la obra se completa evidentemente a través de la acción del público. Y tenía otra que yo no les incluí aquí, no sé por qué, que es una que realizó en Londres, que se llama Muchacha con Redes, que creo que es del 72, no estoy segura, perdonen el desliz con la fecha, en el que invita a una serie de muchachas, estudiantes de, creo que es el Royal College of Arts en Londres, a participar de esta acción en la que ellas van vestidas de negro, van cargando o van llevando a través de plazas y lugares públicos una red que las va cubriendo. Ellas van convirtiéndose como una especie de 100 pies que van recorriendo esta, yo creo que aquí yo les debo haber puesto
tengo acá en esta página que se ve bastante mal, algunas imágenes en las que está la de muchacha con redes, pero qué mal. Ok, mira, es esta, se las voy a pasar por aquí. Claramente se los pudiese también compartir pantalla para que lo vean de una vez, porque qué sentido tiene que les hable de esto si no se los muestro. Es del 70. Se ve bastante pequeñito, no sé si lo logran ver, pero bueno. Ahí están sus muchachas con redes. Claro, estas muchachas van pasando por el medio de la calle todas enlazadas con esa red que les puso Barbosa encima. Y lo que presentó para Acciones Frente a la Plaza, bueno, aquí están las acciones poéticas, si quieren verlas, están acá, está la caja del cachicamo, que es la que yo les acabo de mostrar. Y también están, aquí creo que no está la acción que hizo en el Museo de Bellas Artes con la Escuela de Atenas. Pero bueno, ahí les dejo ese link para que ustedes lo revisen después con calma. Lo que les quería mostrar, también no tengo demasiadas imágenes de esa acción, la acción que hizo Barbosa en Acciones Frente a la Plaza, es una acción llamada Protestas. Diego Barbosa tenía, dentro de las acciones que realizaba, esta idea de incluir siempre como un objeto ceremonial, me pasé de... que en este caso era este sombrero de cartón con flores hechas de papel, que se generó a partir de la acción del público. En este caso, eso de protesta tiene que ver como con un juego de palabras entre testa, cabeza, y la idea de la protesta, ¿no? Entonces, yo quiero quitar esta barra de aquí. No entiendo por qué hoy estoy tan mala con el... ¿Habrá alguna manera en que yo deje de ver esto? Bueno, en fin. Entonces, bueno, aquí ven un poco cómo es el diagrama de esa performance que él presentó, donde tenía un reproductor de sonido, la pantalla, también usó Polaroids, usó diapositivas y unas banderas. Y básicamente era, el público iba diciendo como palabras y tenían como... y generaban también en una parte este tema de las flores de papel que las iban... insertando dentro de esta base de cartón que luego él vestía. No sé si se logra ver aquí que en pequeñito está el dibujito de él en una esquina con el sombrero. Y esto que les incluyo aquí, que se ve muy mal, en realidad es una imagen o dos Polaroids de esta acción que realizó Diego Barbosa en la Galería de Arte Nacional, o antigua sede o sede neoclásica del Museo de Bellas Artes, en donde se recreó la famosa pintura de Rafaello de la Escuela de Atenas, que no sé si la tienen presente, se las voy a mostrar por acá, a ver, para quien no la tenga. Es una obra que está, si no me equivoco, en los Museos Vaticanos, en donde aparece en primera instancia Aristóteles caminando con Platón, si no me equivoco. Vamos a ver aquí, si se las comparto por wiki, para que la vean, qué horror. Donde hay un detalle, en fin, es como una obra clásica súper importante, pero además está hablando... no, mentira, no, aparece Aristóteles, porque ¿qué es lo que está reflejándose aquí? Era como el sistema de los llamados peripatéticos, que eran los seguidores de Aristóteles, en el que la discusión de las ideas se daba a través del caminar. Vamos a ver si lo logran ver aquí. Les estoy mostrando la búsqueda básica en imágenes, ¿no?
Ah, entonces sí sale Aristóteles y Platón, entonces sí. Pero lo que se está recreando aquí es justamente el ambiente de educación y de generación de ideas que se daba, que se generó dentro de los seguidores de Aristóteles, el intercambio de ideas a través del caminar, ¿no? Y lo que presenta Barbosa es una revisión, no es una revisión, es una, ¿cómo sería la palabra? Se está recreando lo que es una escena del arte clásico, del Renacimiento, en una acción en la que Barbosa con otros artistas va a este espacio museal que inclusive desde la propia estructura característica del Museo de Bellas Artes de la antigua sede recrea los templos neoclásicos y que tiene que ver con esa idea que había en un principio de museo como templo, como museo lugar de las musas. Entonces hay esa acción en la que el grupo de artistas que acompañaba a Diego Barbosa van al Museo de Bellas Artes o a la sede de la neoclásica, el Museo de Bellas Artes, Galería de Arte Nacional, a hacer esta acción en la que se visten a la manera de los personajes de la obra de Rafael Sanz. Y aquí les incluí solamente algunas imágenes que tenían que ver como con registros de performances de Barbosa en diapositiva, que fueron exhibidos así en diapositivas, mostrados, no proyectados. Y este es el performance que hizo Alfred Denemoser para Acciones frente a la plaza, que tenía dos partes. Este que era persona a persona, y el otro, que ahora se me acaba de olvidar el nombre, que lo tengo aquí en el link que les pasé, donde aparece la descripción de Acciones frente a la plaza y el texto de Marilena Ramos, aparece un poco la descripción de estos dos eventos o momentos en los que Alfred plantea la vinculación con el público. Primero porque lo hace en un espacio, aprovechando el espacio que no es el museal. Él pide ser enterrado en ese lugar y que no haya mayor advertencia al público que va a pasar, sino que se encuentren simplemente con él. Lo que haría como en realidad, él lo que está introduciendo dentro de la realidad de la cotidianidad es una alteración. Y entonces lo que le interesa es como la reflexión en torno a esa realidad por parte del espectador. La otra parte de ese performance, que es la que no me acuerdo cómo se llama, que estoy tratando de encontrarla aquí y no me viene a la cabeza, él se sienta junto a la otra persona a establecer una conversación. Recibe a la persona en el espacio, en este pre-evento, era en realidad un pre-evento, esto fue antes de la acción de persona a persona, en donde él se sienta y simplemente establece un diálogo con el espectador. Entonces ahí también hay una generación de un elemento en el que el arte está reflexionando en torno a la propia realidad, o a la propia acción en una realidad. Es como totalmente opuesto, por ejemplo, a la estrategia que utilizaba Etedji, por ejemplo, en el que hay una introducción de un tema de lo cotidiano perteneciente a su propia biografía, pero que la estrategia que utiliza es justamente un elemento que saca de la cotidianidad o de lo hace claramente a través de un elemento que te define que es una representación, mientras que lo de Alfred
no está definido como una representación más que por la propia acción que él está haciendo. No sé si me logro explicar bien con esto que les estoy diciendo. Él está alterando algo que es parte de la realidad sin intervenirlo con una... él está interviniendo con un elemento disruptor de esa realidad, pero ya la está incluyendo en la realidad al hacer eso. Al no hacer aspavientos para que la persona se interactúe o simplemente dejando que lo que sea que tenga que suceder, suceda. Entonces, bueno, creo que es como bastante interesante ese tema ahí de Alfred. Traté de encontrar el nombre y no lo encontré nunca, así que voy a volver a mi presentación. Yo quería mostrarles como dos, bueno, antes está el de Pedro Terán, que Pedro Terán es un artista que trabajó con mucha intensidad el tema del cuerpo y de la performance en sus inicios, y que se valió mucho del trabajo con la fotografía y la Polaroid sobre todo, para hacer obra, ¿no? Entonces, el performance que presentó Pedro para Acciones frente a la Plaza era un performance que él había presentado para la primera Bienal de Arte No Convencional en el primer coloquio de arte no convencional en Medellín, al cual asistieron también Jenny Nan, Héctor Fuenmayor, Carlos Serpa, ahora no recuerdo quiénes son los otros artistas que participaron ahí, pero que la participación de ellos tuvo mucho éxito en ese coloquio sobre arte no convencional, o arte no objetual, no, arte no convencional. Porque además en ese momento paralelamente se estaba dando la Bienal de Arte de Medellín. Entonces eran dos momentos en los que quizás de manera más tradicional se estaba exponiendo obras de un cierto corte en la Bienal de Medellín, y luego estaba este coloquio en el que estaba participando, por cierto, Juan Hacha, quien fue el que ahí como que estipuló o determinó esa denominación de arte no objetual. Y en el caso de Venezuela estaba invitada Marilena Ramos para hablar acerca del tema de arte como comunicación. Entonces, Pedro Terán presenta para ese encuentro, ese encuentro de arte no objetual, presenta Nubes para Colombia, que es esta performance que está acá, este registro que ven aquí, en el que Pedro hace una representación de un ritual chamánico, en realidad, en el que el artista funge de mediador entre... Él trata creo que, evidenciar que la obra de arte, o el modo como funciona la obra de arte, es igual al proceso de mediación entre un chamán, el mundo de lo espiritual y el mundo de lo real, y que el artista opera del mismo modo que un chamán, en el sentido de que es el mediador entre la obra de arte, que pertenece a un campo no necesariamente de lo ordinario, sino de lo extraordinario o de lo espiritual, metafísico, y el espectador, ¿no? Es como él hace esa metáfora ahí a través de esta performance, en donde él dibuja un triángulo en el piso, en cada uno de las vértices de ese triángulo le escribe la palabra arte, artista, público, y tiene una serie de Polaroids en donde donde tiene la imagen de unas maracas, la imagen de unas nubes, con esta idea justamente de que la Polaroid ha detenido un momento que es el paso de esas nubes, que no se va a repetir, que fue totalmente pasajero y... ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? No es pasajero. Que no es aprehensible. Efímero. Efímero, gracias, esa es la palabra.
Y mientras hace esto, él va haciendo todo un rito chamánico donde hay un sonido de unas maracas que van sonando de fondo, donde él va ofreciendo estas Polaroids al público y luego él se desviste y cubre su cuerpo con pintura dorada. Yo les quería mostrar como algunas imágenes de este, creo que ya son las 4. Entonces lo que voy a hacer, estas son las imágenes a color de la reseña que se hizo de esa performance en la revista del arte y la arquitectura en América Latina, donde hay un artículo de Juan Hacha haciendo referencia a ese coloquio de arte no objetual. Estas son algunas obras de Pedro Terán que les quería mostrar, pero en vez de mostrarles eso, quizás se lo muestro la semana que viene, lo que les voy a mostrar es un pequeño fragmento de un video en donde, mejor dicho, un video muy breve en donde se ven fragmentos de estas acciones que hicieron los artistas venezolanos en el marco de esto es Nubes para Colombia, y aquí debe estar, a ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está la otra? ¿Será esta? Es esta. Vamos a compartir pantalla, le voy a decir que es esta. Ustedes debieran ya estar, en teoría deberían estar viendo. Dios mío, mi brutalidad me consume con esta barra para quitarla del medio. Amigo, quítate del medio. Lo que quiero es verlo en pantalla. ¿Será que lo tengo que estirar por acá? Porque no me atiende a mis indicaciones. Entonces, en este fragmento, o mejor dicho, en este video, que es un extracto que hice justamente del Museo de Arte Moderno de Medellín, donde tienen algunos de estos registros de las actividades de este primer coloquio, aparece este video. Esa villanina pertenece a la acción divisoria del espacio. Si se fijan, ellas están trazando la línea. ¿Ustedes están escuchando la música, el sonido? Sí, se escucha. Sí se oye. Perfectamente. Estás aquí súper raro, pero... okay. Doctor José Gregorio Hernández Cisnero, por favor. Único santo venezolano, entre en mí. María Leonza, ama de las montañas, entre en mí. Ánima de la vina de Pica Pica, por favor, entre en mí. Ánima de la Sayona, por favor, entre en mí. Santos divinos, santos del purgatorio, entren en mí. Ayuda en este momento tu siervo, al hombre que durante años ha dedicado de una manera sin fines de lucro a llevar tu persona, a llevar tu nombre, a llevar tu mensaje, a llevar tu camino, a que me sigan, Señor, a que entiendan, a que piensen, a que amen, Señor, tu poder divino, tu poder de luz, Señor, que se manifieste en este momento en mi tierra, Padre Santo. ¡Carajo, estoy curado! Ese no es para color.
Entonces, bueno, algunos de esos performances formaron parte de lo que fue Acciones Frente a la Plaza. Lo que les mostré ahora era parte de lo que se mostró en el marco del primer coloquio de arte no objetual y urbano de Medellín. No sé si tienen alguna pregunta con relación al material que vimos hoy, a los artistas presentes. Si hay alguno de ustedes que quiera trabajar Jenny Nam para su trabajo, para la presentación, o que quieran trabajar a Pedro Terán, o que quieran trabajar algunos de los que mencionamos hoy, Antonieta Sosa. A mí me encantaría trabajar Jenny Nam. Chévere, buenísimo. Te anoto entonces a Jenny Nam, Irina. Sí, porfa, Cons. Ok. Ok. Bien. Chévere. Constanza, Pedro Terán fue el que, con el que tú hiciste la exposición en diciembre. Sí, Sí, él estaba abajo. Pedro tenía la sala, la exposición de la sala G9 en los galpones, y el Abra Caracas, que es la galería en donde se mostró esa exposición, tiene un proyecto que se llama Archivo Abierto, en el que ellos han mostrado archivo de artistas. Hizo una exposición, la primera creo que fue la de Pedro Terán, en el año 2000, ¿qué será? 17, puede ser, 18, no estoy segura. Después hizo una exposición de archivo abierto. Cuando me refiero a archivo abierto es que ellos muestran parte de los archivos, material documental, hoy estoy hablando terrible, material documental, fotografías, archivos, documentos de los artistas. Entonces mostraron ese material de Pedro Terán, mostraron también ese material de Carlos Serpa, hicieron una con Maruja Rolando, y recientemente mostraron una de Luis Villamizar, que también lo pueden elegir porque también Luis Villamizar, aunque yo no se los he mencionado, bueno, es un artista que tiene unas preocupaciones que entran dentro del ámbito de lo conceptual. Les digo esto porque en la página de Abra Caracas, bueno, ellos tienen este proyecto de archivo abierto que además está acompañado de un trabajo que estamos realizando Rigel García y yo, de escribir textos en torno al material de ese archivo abierto. Entonces, hemos estado desarrollando algunos textos en torno a algunas performances u obras o material que está presente en ese archivo, por ejemplo, de Pedro Terán, que escribimos acerca de Nubes para Colombia, o de hecho, por ahí les pasaré el texto, creo que, yo no sé si lo vi en el Padlet, pero el texto de Rigel acerca de la Bienal de, el coloquio de arte no objetual en Medellín, etcétera, etcétera, ¿no? En caso de que alguien se quiera animar a trabajar a Pedro Terán, sepa que ahí van a conseguir el material que se ha ido mostrando, ¿no? Y que en la galería, en la página de la galería hay imágenes relativas a ese material, en caso de que les interese. Está también Claudio Perna, se los digo, bueno, para el que quiera trabajarlo. No sé. ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo que les he mostrado hoy? ¿Qué tal les pareció la clase? Siento que hoy se me olvidaron bastante las palabras que quería utilizar, disculpen por eso, he tenido como amplios baches en mi memoria, pero bueno. Espero que al menos la idea general de esta clase, que era mostrarles Acciones Frente a la Plaza, que fue una actividad como muy importante para las artes en nuestro país, y por lo que significó en cuanto a propuestas de los artistas, y lo que eso también implicaría para la obra de esos artistas posteriormente, era como mi intención. Oye, a mí Bueno, me encantó. Estuvo Gracias de verdad. chéverísima, ¿no? Además, Muy muy a mí interesante. me aproximó a cosas que tenía de información, pero no de esa manera. Pues. Bueno, buenísimo. Me encantó, fue como un flashback. O sea, Bueno, pero además tú estuviste ahí. Qué Para mí fue buena como experiencia. un viaje al pasado, me encantó. Gracias. Pero tú serías una chamita cuando Yo estuviste. tenía 11 años, lo que pasa es que mi mamá trabajaba en la Galería de Arte Nacional y bueno, yo realmente pues vivía ahí. Entonces, o sea, todas esas personas, Pedro Terán, Claudio, o sea, todos son gente que, bueno, queridos, ¿no? Con los que yo crecí, ¿no? Claro. Entonces,
Sí, es como volver a mi infancia adolescencia. Muchas gracias. Y esa experiencia, de haber sido muy estimulante, no lo sé, también quizás un poco aterradora, no sé. Por ejemplo, esa de Carlos Serpa, no lo sé si rompía cosas o batuqueaba Sí, cosas. Carlos era intenso. Sí, porque además él mezclaba esa cosa como de la santería, ¿no? Pero bueno, después Sí. se fue más hacia lo pictórico también Sí. y después se dedicó más a la pintura y abandonó el performance, aunque siempre mantenía su cosa conceptual, ¿no? Sí, así es. Lo de su pintura, pero Sí. sí, era aterrador y fascinante. O sea, ahorita realmente como que este diplomado es como mi reconciliación con ese, con ese Claro, universo y con mi madre, claro, en claro, realidad. claro, Sí, totalmente, lo sí, entiendo sí, totalmente. sí. A mí me impresiona muchísimo que de verdad no conocía todos estos trabajos de estos artistas, porque he visto solo como las últimas cosas que han hecho y han cambiado sus prácticas radicalmente. Pedro Terán también, ¿sabes? Como que no me había dado cuenta que tenían todo este background también performativo, no tenía ni la menor idea, de verdad. O sea, lo supe desde que empecé a hacer este curso, pero que me impresiona que casi todos estos artistas de verdad que cambiaron mucho su práctica durante los años, como que quieren probar todo, como que quieren hacer... no sé, que encontraron otros modos de establecer su práctica que son radicalmente distintos a las iniciales. Sí, yo creo que lo interesante es que en algunos, o sea, creo que en todos en realidad, pervivió el mismo, o sea, hay un interés central quizás en la obra de ellos que se va desarrollando a través de los medios, o sea, efectivamente esa práctica va cambiando a través de las estrategias que utilizan para desarrollar la obra, ¿no? Por ejemplo, pasan del performance al instalativo y del instalativo pasan al dibujo y del dibujo pasan a la pintura, en el caso, por ejemplo, de Serpa, pero por ejemplo en el caso de Pedro Terán que pasa del performance a lo instalativo. Pero las preocupaciones en torno a las ideas que tenían con la obra se mantienen, lo que hacen es desarrollarse, o sea, están ahí, el núcleo está ahí, solo que ellas van... Que me parece súper interesante, que es como si quisieran hablar de este mismo centro, de este mismo tema, de estas temáticas que son las que hierven, pero lo hacen en todos los modos posibles, o sea, como que durante toda la vida cambiaron muchísimo, y esto no es una cosa que es tan normal en los artistas en realidad, porque es más común que se mantenga la práctica, que de repente experimenten con otras cosas, pero la práctica general es muy, los medios que utilizan se mantienen durante la vida, ¿no? Y es muy extraño que me parece, me dejó un poco impresionada que de verdad es súper distinto a lo que hacen ahora o lo que hicieron en los últimos años de su carrera. Sí, sí, yo creo que también eso es un poco la flexibilidad que permite el arte contemporáneo, en el sentido de que antes quizás había la creencia que el artista tenía que manejar un oficio para poder dedicarse de lleno a esa parte de la obra y desarrollar ese medio, mientras que el arte contemporáneo justamente creo que como influencia del arte conceptual asume que no necesariamente el artista tiene que producir la obra, que con la propuesta y la idea puede buscar los modos para desarrollar eso que tiene, sin saber del oficio. Muchos de ellos, fíjate que utilizaban la fotografía sin ser fotógrafos, les interesaba el registro como registro, más allá de temas variados que se ligan como a la tradición de lo fotográfico. Entonces, creo que sí, que es interesante esa evolución que tuvieron a lo largo del tiempo. Sí. Bueno, entonces, la semana que viene, sí quisiera ya que de modo definitivo los que faltan me dijeran qué artistas van a trabajar y cuándo lo van a hacer, porque es que sí, eso sí hay que definirlo, o sea, qué día van a hablar, ¿sí? O hacemos un sorteo para que sea lo más democrático posible, pero bueno. Gracias a todos por la clase de la atención de hoy y nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Constanza, de verdad, estuvo Gracias. interesantísima. Gracias. Muchas Nos vemos en gracias. unos minutos, chicas. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Buenas Constanza. tardes. Besos. Bye. Chao. Chao.